¿Cómo vamos a inocular nuestros medios de cultivo? Una vez que ya tenemos todo esto perfectamente establecido, cuál es nuestra área limpia, la de trabajo y el área sucia, que ya tenemos en nuestra área de trabajo la muestra o el cultivo anterior a partir de donde vamos a recuperar una bacteria y nuestros medios limpios, así como el instrumento con el que vamos a inocular, hacemos lo siguiente. El primer paso es esterilizar el asa bacteriológica. El asa bacteriológica de metal se esteriliza a fuego. Es por eso que estas asas están hechas de platino o de níquel y cromo. Estos metales resisten los más de 1000 grados centígrados que se pueden llegar a alcanzar en la flama del mechero. Entonces, lo primero que hacemos es poner el asa sobre la flama hasta que esté al rojo vivo. Para hacerlo empezamos con la base del filamento y cuando este está al rojo vivo empezamos a alejar el asa hasta llegar al aro. Cuando el aro ya esté al rojo vivo, podemos retirar el asa y dejar que se enfríe. Este proceso se debe hacer, por supuesto, dentro del área estéril. Para garantizar que está frío, tenemos que esperar unos segundos después de que el rojo vivo desapareció e incluso podemos tocar algún área del medio de cultivo limpio, estéril, y si este no hace este sonido como de evaporación, si no hace eso, quiere decir que el asa ya está fría y que al tocar los microorganismos no los vamos a matar de una quemazón. ¿De acuerdo? Obviamente a estas temperaturas que alcanza el asa en la llama, ya no sobrevive ninguna bacteria ni ninguna espora. Bien, una vez que nuestra asa ya esté estéril y fría, entonces tocamos una sola colonia de nuestro medio de cultivo anterior o una porción de nuestra muestra. No es necesario, excepto cuando estamos contando colonias o esperamos contar colonias en el cultivo que obtengamos después, pero si no es el caso, es absolutamente innecesario llenar el arillo del asa. Simplemente se toca la muestra en la porción donde observemos alteraciones como sangre, como moco, o si la muestra en general está toda muy homogénea, pues cualquier sitio es importante, pero con un toque basta. Recuerden que una sola bacteria puede generar miles de millones de bacterias al día siguiente, así es que no es necesario obtener una gran cantidad de muestra. Y en el caso de que, como lo que vemos aquí, lo que estamos utilizando es otro cultivo que ya contiene colonias, solamente se toca una colonia y no se tiene que arrastrar la colonia completa. Con un solo toque es suficiente. Entonces se toca brevemente la colonia y entonces hacemos el estriado en el medio estéril donde esperamos obtener un cultivo al día siguiente. En cuanto terminemos el estriado, el siguiente paso es volver a esterilizar el asa, igual que al principio. Se deja enfriar y se coloca en donde sea que le estemos poniendo dentro del área estéril para continuar con nuestro trabajo. Es muy importante que el asa esté estéril antes de hacer cualquier otro movimiento. En muchas ocasiones, cuando necesitamos sembrar medios, es importante o absolutamente necesario sembrar más de un medio con la misma colonia. Esto suele ocurrir, por ejemplo, cuando estamos haciendo procesos de identificación de bacterias gram negativas, muy comunes en las muestras de heces, de heridas y otras muestras que ya veremos más adelante. En estos casos, por lo general, hacemos primero un cultivo directamente de la muestra. Este cultivo al día siguiente va a presentar muchas colonias y muchas de ellas van a ser distintas porque la muestra seguramente traía una gran diversidad bacteriana. Este cultivo, que se obtiene directamente de la muestra, se le llama cultivo primario.
A partir del cultivo primario, nosotros vamos a aspirar a hacer después un cultivo puro para la bacteria que nos interesa. Es decir, yo vi la morfología colonial y sé que esta morfología es muy típica de la bacteria que suele causar la diarrea que trae el paciente. Entonces, veo a esta colonia como sospechosa y empiezo mi proceso de identificación. Recuerden que el proceso de bacteriología es un proceso de investigación, donde el resultado de nuestra investigación es la identidad de la bacteria que está causándole la enfermedad al paciente. Entonces, aquí tengo ya mi primera pista, que es la morfología colonial, y considero que esta morfología colonial es la de la sospechosa. A partir de esta colonia, voy a intentar obtener un cultivo puro o axénico de esa bacteria solamente, por lo que necesito hacer un nuevo cultivo en una nueva caja de Petri que solamente crezcan bacterias como esta de aquí. Pero además de eso, necesito ir avanzando en la identificación de la bacteria, por lo que voy a inocular también una serie de tubos en los cuales voy a evaluar las capacidades de esta bacteria para hacer reacciones bioquímicas. Cada uno de ellos tiene una prueba diferente para la bacteria, pero debo de estar segura que en todos está inoculada la misma, no puede ser la misma célula, pero sí la misma especie bacteriana. Entonces, para evitar contaminaciones, yo no vuelvo a tocar mi cultivo primario y para asegurarme de que el inóculo que traigo aquí me alcance para toda la serie de tubos, tampoco vuelvo a esterilizar mi asa. Entonces, cuando necesito hacer una serie de medios con la misma especie bacteriana, toco una vez la colonia e inoculo todos los tubos de la serie sin esterilizar el asa en medio de ellos. Y aquí tengo ejemplos, del medio de caja Petri, el medio sólido en tubo, que está aquí. Es el mismo, nada más aquí está de frente para que vean cómo se ve este plano inclinado. Aquí está de ladito. El medio semisólido y el caldo o medio líquido. Vamos a ver cómo hacemos este proceso. Por supuesto que esterilizamos y enfriamos, tocamos la colonia de interés e inoculamos la caja Petri, pero no extendemos el inóculo, solamente ponemos ahí el puntito y ahí lo vamos a dejar. ¿Por qué no hacemos esto? Porque el asa en punta puede romper con mucha facilidad nuestro medio en caja Petri. Así es que, por lo general, solamente utilizamos el asa en punta para dejar el inóculo en un solo punto de nuestra placa Petri. Enseguida empezamos con los medios en tubo y aquí es donde viene la razón de por qué utilizamos el asa en punta y no el asa con arilla. Destapamos nuestros tubos dentro del área estéril y con mucho cuidado hacemos una estría simple para que nuestra bacteria crezca en toda la superficie del plano inclinado del medio sólido en tubo. Este plano inclinado también lo van a encontrar como pico de flauta. Pero cuando terminemos esa parte y antes de sacar el asa del tubo, tenemos que hacer una picadura en el medio. Esto es importante porque muchas bacterias se comportan diferente cuando hay oxígeno y cuando no lo hay. Esto es posible sobre todo si las bacterias son aerobias facultativas. Muy bien, entonces para evaluar cómo se comporta la bacteria en ausencia de oxígeno, la hacemos crecer en un ambiente donde casi no hay oxígeno, que es precisamente el fondo del tubo. Y con el asa en punta podemos picar el medio de cultivo sólido en tubo y evaluar ese comportamiento. Sacamos el asa del tubo con mucho cuidado y cerramos nuestro tubo. Abrimos el tubo semisólido y hacemos la inoculación con una picadura. ¿Sí? Es muy importante que el movimiento sea recto en una sola línea. Lo voy a repetir de nuevo, ¿sí? Para que sea muy claro dónde hicimos la inoculación
Y de verdad, si lo que vemos de distribución de bacteria dentro del medio sea por el propio movimiento de la bacteria y no porque nosotros dispersamos la bacteria con el asa. Entonces debe ser un movimiento en una sola línea. Inmediatamente después, seguimos con el medio en caldo. Destapamos el tubo y agitamos el asa dentro del caldo para garantizar que se despeguen las últimas bacterias que quedaron ahí. Por supuesto, al terminar el proceso, esterilizamos completamente el asa y la dejamos en su lugar. Ahora tomamos el asa en aro, la esterilizamos y la enfriamos, y ahora sí podemos dispersar el inóculo que dejamos con el asa de punta en nuestra caja Petri. Hacemos las estrías y terminamos. Es muy importante que sepan que cada vez que destapamos estos tubos tenemos que acercarlos a la flama para que muera cualquier microorganismo que haya podido estar en la boca del tubo, ¿sí? Y que pueda contaminar. También otro punto importante, ustedes ven aquí un número. Esto es porque al igual que como vimos en la clase pasada, todos estos tubos y las placas deben de estar perfectamente etiquetadas antes de iniciar. ¿Por qué? Porque si tenemos la muestra de un paciente, todos los tubos que corresponden a esa muestra deben de estar perfectamente identificados. De lo contrario, podemos correr el riesgo de entregar resultados erróneos a pacientes que no tenían la bacteria que estamos identificando.